Bueno, vamos a arrancar, chicos y chicas. Nos encontramos un poquito más tarde por lo que recién hablábamos. Por suerte estamos. Es importante siempre estar y hacer acto de presencia al margen que esta asignatura a veces yo creo que en algunos los cursan solamente un día cada 15 días. Tenemos una actividad que si quieren la vamos atrasando un poquito para el final de la clase. Y lo más importante entonces de esta clase era revalorizar un poco el criterio de lo que son los deportes. Porque es verdad que uno enjuicia mucho la palabra deporte por las características que tiene la actualidad, y si fuera solo por eso el deporte es una actividad reglada, regulada, institucionalizada, con perfil de entrenamiento deportivo de alto rendimiento. El sistema capitalista, el mundo occidental, las características geopolíticas actuales, el compromiso para con los medios de difusión, la importancia y la relevancia que se le da al deporte, siempre, o mayoritariamente, perdón, tenemos que ser juiciosos, están enfocados hacia el rendimiento deportivo. Y eso no está mal. A ver, es como quitarle un poco la ilusión a toda esta cuestión que ha generado a lo largo de la historia, pero como todas esas expresiones artísticas, culturales, cuando llegan a ese nivel también permite a la sociedad otros desenlaces y otras oportunidades. Pensemos en la música, chicos. A ver, tocar el clarinete, tocar los timbales, tocar la guitarra, la batería, cantar. Es verdad que la idea que mayoritariamente tienen los y las músicas al respecto, y es tocar en una banda que sea reconocida, ¿no? Y ahí también podemos hablar de que hay un rendimiento en el arte. El que hace artes plásticas y pinta, el que hace escultura, la verdad que también piensa por determinado talento que quiere llegar al rendimiento. El rendimiento por ahí para alguien de artes plásticos es estar en el Friars o, no sé, poner una obra completa en el Plan Nacional. Lo importante es que no solo para ellos es el arte, no solo para los deportistas de alto rendimiento es el deporte. Existen otros elementos que coayudan a que la sociedad sea incluso mejor. Nosotros somos portadores de algo que decía Fidel Castro, que siempre lo repito porque me pareció maravilloso la primera vez que ingresé a ese país. Vi un cartel muy, muy grande que decía: aquí hemos abierto un centro deportivo. Y había un cartel inmenso, ¿no? De gente haciendo deporte y demás. Allí, decía el cartel que seguía, hemos cerrado un hospital. Si bien por ahí es medio metafórico, porque habría que ver si realmente sucede tan así, pero es una realidad cuando nuestra población está deportivizada, cuando nuestra población hace actividad física sistemática, cuando nuestra población deja los tapujos, ¿no? de la habitualidad en la que vivimos, de la lógica esta que nos imprime a estar todo el tiempo sentados o trabajar y empezar a gozar en nuestras casas. Entonces el deporte empieza a funcionar de una forma muy honesta y nos permite entonces no solamente mejorar nuestra salud, el concepto de salud también es todo un tema que vamos a analizar en epistemología, sino más bien nuestro bienestar social, ¿no? Y para cada uno y una, o las comunidades, existe una forma diferente de ver el deporte. Es muy difícil que nosotros pregonemos solo con una de las posibilidades que tiene el deporte, y para eso, para que ustedes puedan definirse, para que ustedes puedan decir, che, mirá, para mí yo sigo este perfil o yo sigo todos estos perfiles, pero mirá, voy a trabajar en esto. Entonces es importante que conozcamos las regularidades, los conceptos, las nociones, los principios, las categorías y las tipologías que tributan a el deporte como esfera de la cultura universal, como una de las tantas que nosotros tenemos, ¿sí? Dejando un poquito atrás entonces el ejercicio que tenemos para esta clase que se va a relacionar un poco con... Categorizar el deporte es un aspecto determinante. Nosotros tenemos que tener la oportunidad de saber qué tipo de deporte hacemos, incluso en la escuela. Recordemos que el 80% de nuestra educación acá en el IUR, el 80% siempre va a ser pensado para la didáctica de los deportes aplicados a la educación física, al ámbito formal. Pero en realidad ahí no vas a aplicar un elemento de alto rendimiento. En muchas de las evaluaciones de ustedes yo se las criticaba y decía, chicos, ¿te parece, che? Hacer un golpe con el borde interno del pie, un pibe de cuarto grado, un pibe de primer año en secundaria. ¿Es importante realmente eso? Nah.
Ahora, ¿cómo enseñamos y que mediante esa enseñanza se generen competencias? Ahí sí entonces el deporte puede aportar muchísimo. Por ejemplo, en los 90 que ya había otra intencionalidad. Recordemos que en los 90 habían pasado un montón de mundiales de las federaciones, habían pasado la mayoría de los Juegos Olímpicos, había pasado también lo mismo, aunque estaba en polución por ahí, lo que se empezó a conocer como deportes hegemónicos. Y en los 90 ya había autores que planteaban, como Ferrando, por ejemplo, que el deporte abarca las distintas manifestaciones en diversos órdenes de nuestra sociedad, dándole un marco no tan regulatorio hacia uno de ellos. De manera que en los últimos años se habla de la industria deportiva como grupo diferenciado que ofrece actividades de distracción, entrenamiento, espectáculo, educación, pasatiempos y en general bienes y servicios relacionados con el ocio y la actividad física competitiva y recreativa. O sea que cuando el sistema se dio cuenta que las regalías o la plusvalía que genera las actividades deportivas, no todas, pero una gran parte de las actividades deportivas, empezó a generar un marco regulatorio para que todos esos bienes y todos esos servicios, todas esas propuestas, incluso desde el punto de vista del merchandising, ¿no? De lógica del ser fanático, ni siquiera del practicante, generaron una oleada importante. Ahora, Cajigal, que es uno de los referentes teóricos más importantes del deporte, ¿no? Hace unos años, decía que, o dice, expresa, que nadie con justeza todavía ha definido con general aceptación en qué consiste el deporte. ¿Y por qué es eso? Cuando sucede eso, que no existe un parámetro que defina el deporte, hay varias cosas que analizar. La primera, chicos, por algo será, ¿no? Pensemos así, limpio y llanamente. Si no nos ponemos de acuerdo en qué es el deporte, como tampoco nos ponemos de acuerdo en qué es la educación física, pensemos juntos y decimos, che, por algo será. Quizás es algo mucho más importante, quizás es algo mucho más relevante de lo que incluso vemos. WhatsApp, ¿no? Quizás estamos viendo del deporte algo que es segmentado, sustanciado algunos elementos. Quizás es mucho más importante que eso. Venga entonces la regularidad, porque si no nos hubiéramos puesto de acuerdo. ¿Qué pasa, chicos, con la música? Es exactamente lo mismo. Vos tenés a la gente que escucha música clásica que te dice, dale, brother, esto es música, ¿no? Y vos por ahí ponés una cumbia que están tocando solamente tres personas, que le están errando a todas las teclas, le están errando a toda la fonética, y vos decís, ah, esto es música, ¿no? Y decís, pero pará, no puede ser lo mismo, porque son dos cosas que no tienen nada que ver. Perdón que dije cumbia, pero por decir cualquiera, podría haber dicho rock, no se sientan mal heridos si a alguno le gusta la cumbia. Pero la verdad que hay música y música. Pero podríamos desafiar, dividir la clásica con lo otro. Ayer, por ejemplo, ayer vieron que fue los premios Gardel y filmaron, yo lo estaba viendo en vivo y filmaron a Lebón, a David Lebón, un gran músico del rock argentino, varias veces, ¿no? Seleccionado para esos eventos y demás. Subió un grupo que no sé de qué era, no sé qué hacen ahora, yo no conozco mucho, pero un grupo de música medio moderno, y como que todo el mundo empezó a saltar, a cantar en los Gardel, no sé si lo vieron, y David León como que empezó a girar, ¿no? Miraba y miraba a toda la gente por el lado, y yo me intenté ponerme en la cabeza de él como un rockstar argentino, claro, no entendió nunca lo que estaba pasando. Dice, incluso se ha desfigurado la visión protagónica de lo que es el Gardel, ¿no? El que estaba comentando tiene una frase muy buena, obviamente yo lo escuché por una radio, un streaming de rock, y decía, vieron que se llama Los Gardeles, ¿no? Decía, se levantó Gardel y al final dijo que era uruguayo, ¿no? Como diciendo, che, no hay chance, esto no lo define. Imagínense, periodista, rocker star, contra o sea, contrahegemónico y contra posverdad hegemónica los que estaban cantando y la gente que estaba al público ahí, que muchos eran músicos. ¿Cómo puede ser que se conviva en algo que tiene una lucha constante y que al final todo termina siendo maravilloso para el propio arte de la música? Con el deporte pasa exactamente lo mismo.
Lo más importante me parece con nosotros que tenemos que dar la pelea. Yo soy un militante, pero muy fuerte de esto, pero súper fuerte y espero de corazón que ustedes me sigan, nos sigamos. Hay límites con el deporte. Por ejemplo, un límite para mí es el consumo de sustancias estupefacientes. Que haya doping, que haya droga, me parece tristísimo. Y me parece que tenemos que luchar contra eso. No está bien. Incluso las federaciones deportivas muchas veces como que están, bueno, un poquito más, bueno, un poquito más, los controladores del centro de antidoping, bueno, pero ahora un poquito más por esto, ¿no? Entonces como que están subiendo cada vez más la vara hasta que un día va a pasar algo, de decir, che, está todo libre, como en algunas instituciones deportivas que ya sucede. Ya hay muchas instituciones deportivas que se puede consumir cualquier producto ergogénico. Me parece que ese es un límite, porque ese límite incluso rompe con la estructura de la equidad. Si vamos a competir, yo Ignacio, y yo entreno como un animal, o Ignacio entrena como un animal, se cuida, yo por ahí también, pero no tengo el rendimiento que él, y consumo algo para ganarle, y la verdad que no está bueno. Es un límite que nosotros tenemos que defender. Incluso también el límite del espectador. Vos vas a un lugar con niños y familia. Me pasa acá en Argentina, por suerte, no se vende alcohol en las canchas, ¿no? O hemos ido a ver la Copa Libertadores, yo soy del Ciclón, venir a otros países, y vos ves, y la gente está consumiendo cerveza en la cancha. Y decir, yo no sé si quiero que la gente más joven, sobre todo, mire ese ejemplo. ¿Es necesario? Sí, José. Profe, en el culturismo, por ejemplo, si no usas esteroides, directamente no entras a competir al Mister Olimpia, porque no te dan número. Hay competencias aparte naturales, pero las categorías profesionales donde más se paga es sí o sí con esteroides. Ujú. Y Sí. bueno, en el jiu-jitsu tampoco se hacen dopajes. Y No. bueno, los que están ganando todo últimamente son todos pichados. Totalmente. Ujú. Pero nosotros Hay tenemos que seguir defendiendo, José, que eso no está bien. El año que viene van a organizar unos juegos, no sé si lo vio, que es tipo los Juegos Olímpicos, pero sin límites para ver a cuánto llegan o sea, qué récord sacan usando esteroides y demás, En, la- productos en, en, en culturismo solamente, No, no, tipo Juegos Olímpicos, pero organizado por un loco de no sé dónde, que es atletismo y todos los deportes individuales que se hacen en las Olimpiadas, pero sin doping. no lo escuché. Si lo tenés por ahí después, tiralo acá al chat o mandámelo por mail interno, Lo porfa, tendría para que escucharlo. buscar porque lo vi en Instagram, pero creo que el año que viene se va a hacer. Lo voy a buscar y si lo encuentro lo mando. Por favor, sí, sería muy interesante. Bueno, ese es uno de los flagelos grandes, ¿no? Que tenemos que seguir luchando, porque entonces ahí sí, es como en la música también pasaría como, bueno, que lo haga la inteligencia artificial, ¿no? Y yo creo que estaría bueno, ¿no? Sí, pero también está bueno valorar las estructuras humanas. Ustedes imagínense, chicos, miren de los que les voy a hablar, que en los antiguos Juegos Olímpicos y mucho más atrás se, se hacía, por ejemplo, lucha greco-romana y el que ganaba, o lucha, en realidad viene de la lucha, después de la lucha greco-romana y después la lucha olímpica, ¿no? Pero el que ganaba la lucha o el que lanzaba más peso se mataba. El derecho a ganar era morir. ¿Usted entiende lo que le digo? ¿Pero por qué? Porque la cosmovisión de ganar era acercarte a Dios. Y como en este plano no existía Dios, pasabas a otra supuestamente, ¿no? Bueno, habrá que ver si pasaron o no pasaron a esa instancia, ¿no? Entonces daban lo más grande que tenían, que era la vida, increíble. Claro, pero bueno, había un montón de mitos, de mitologías, de leyendas, qué sé yo, cosas que ya hoy están súper desarrolladas. Estamos en otro momento y estamos pasando por lo mismo, pero incluso peor, porque estamos aceptando que vamos a morir porque nos dopamos, porque eso hace mal, no hay manera que te haga bien, pero ni siquiera vamos a ganar. José decía en el deporte de halterofilia, no, perdón, de culturismo, pero también en el ciclismo, por ejemplo, el dopaje es muy hardcore, muy hardcore. Los atletas nobles pequeñitos que ya viajan a Europa, a mí me ha tocado entrenar a la selección de ciclismo de pista, sobre todo a los sprinters, y
el lenguaje, su lenguaje que había por ahí era como diciendo, uy, ¿cuándo nos tocará? Como diciendo, che, ya tenemos que empezar, ¿no? Estamos muy limpios, somos pibes. ¿Cuándo nos tocará que nos agarre una marca y nos empiece a preparar desde esa forma? Entonces me parece que ahí sí estamos en un aspecto que tenemos que defender fuertemente y es uno de nuestros límites. Y Kubertime, encima, profe, ni siquiera, perdón, que ni siquiera te sí, asegura, o sea, meterte todo eso, porque te preparás tanto, te metes tanta porquería en el cuerpo que a veces ni siquiera ganas y quedas con todo eso. sí, Porque, por ejemplo, sí, yo tengo una amiga que empezó a hacer fisicoculturismo y vos la ves a ella y sí, está toda marcada y su cara se le transformó por completo y, y nada, y no llega, no llega. Y es como otra vez exigirte y meterte más. Y es como dice usted, es como estás pagando con tu vida, porque después sí. eso no lo recuperas más, no Yo hay te un digo vuelta una, atrás. te digo una palabra, no es, vamos a decir las Mm, cosas como es una persona que se droga sí. y hay que ayudarle. Una persona que consume cualquier producto de ese tipo es una persona que se droga. No naturalicemos nada. Y como amigos, como profesionales, de acá un poquitito que ustedes sean, y ahora como estudiantes, ayudemos a esas personas y hagámosle entender que se están drogando. Ni más ni menos. Y necesitan Tal cual. contención, porque para haber llegado a eso, no, imagínate que deben haber pasado por un montón de constructos sociales en la cual, no sé qué deporte hará, pero por ejemplo, quieren demostrar que pueden algo que ellos mismos saben que no pueden. La Ujú. incompetencia incompetente se llama eso. Mucho cuidado con eso, mucho cuidado. Ahí lo vi, José. Ahora en un ratito lo voy a mirar. ¿Dale? Muchas gracias. Así que bueno, decía, Pierre de Coubertin decía que el deporte es el culto voluntario y habitual del intenso ejercicio muscular apoyado en el deseo de progresar y que puede llegar hasta el riesgo. Pierre de Coubertin, chicos, el varón Pierre de Coubertin, es un tipo que, obviamente, yo he escuchado a cada sociólogo que hablan mal de Coubertin porque Coubertin dice que las mujeres no podían participar, pero bueno, muchachos, ya estamos en el 1800, las construcciones sociales son las que nos hacen hoy, por ejemplo, permitir el lenguaje inclusivo. Si el lenguaje inclusivo hubiera empezado hace 20 años y estuviéramos todos cacheteados. Entonces, respetemos también las personalidades en el momento en que construyeron su conocimiento, ¿no? Porque si no, nos quedamos sin líderes y no es así. Em, por suerte hemos avanzado en un montón de cosas y retrocedidos en otras. Pero ya Pierre Coubertin se da cuenta que hay un riesgo en el deporte, chicos. Y eso todos lo sabemos, ¿no? Todos lo sabemos. Y no significa el riesgo, che, salí a correr y me fracturé porque me caí. Ese es un riesgo, una eventualidad. Estamos hablando de que incluso a veces morfológicamente modificamos las estructuras de nuestros órganos para un rendimiento. Por ejemplo, yo les cuento el de los deportes de resistencia. El ventrículo izquierdo de todos los deportistas de rendimiento, no digo de la élite mundial, de rendimiento, tienen una partecita del corazón, porque ni siquiera el corazón de este tamaño, una partecita del ventrículo izquierdo más elevado en su tonosidad muscular, porque con eso generan mayor oxigenación sanguínea. Entonces, cuidado. El que hace halterofilia y tiene las capas de sus corazones tan gruesas, porque es un trabajo de potencia, eso te queda para toda la vida. ¿Qué pasa si ese atleta de resistencia o ese atleta de potencia el día de mañana decide, che, la verdad que no me gustó más el deporte, me dedico a otra cosa? El corazón no va a decir, ah, bueno, dale, yo ahora saco esta partecita del corazón que hipertrofié y seguimos con la vida. El corazón va a ser para toda la vida mismo. No es como el pelo. Che, no, ahora me encanta el pelo así. Sí, el pelo te va a crecer. Corazón una vez que generaste y después vienen las muertes súbitas. ¿Eh? Y no mentira. Y después viene mirá, con 60 años, se lo veía tan bien toda la vida en el deporte. Sí, 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 pero no te salva nada. Toda la vida en el deporte. El deporte es malo. Buena es la actividad física sistemática trabajada por profesionales. El deporte, lo decía Pierre Coubertin, trae incluso riesgo. Cajigal, entonces lo define como aquella competición organizada que va desde el gran espectáculo hasta la competición de nivel modesto. También es cada tipo de actividad física realizada con el deseo de compararse, de superar a otros o a sí mismos, o realizada en general con aspectos de expresión, lúdicos, gratificadores, a pesar del esfuerzo. Es muy importante los buenos ejemplos en el deporte.
Los ejemplos que está dando el fútbol hoy son penosos, donde el que gana, por ejemplo, ni siquiera tiene la honestidad intelectual y ética de ir a saludar al que pierde, la necesidad de ganar a toda costa, cuando eso no era así antes. Cuando digo antes, estoy hablando de hace escasos años para lo que es la historia de la cultura universal. Los buenos modales en el deporte son fundamentales, porque en la cancha, en la pista, en el tatami, en donde sea, se compite y se da todo. Pero después deben quedar los buenos gestos, como aquel de cuántos futbolistas que han logrado amistad, no sé, me acuerdo la Copa América de Neymar, ¿se acuerdan? Llorando con Messi, pero el Messi contento, él, igual en una escalera tomando, creo que estaban tomando una coca o algo así. Ya, esos buenos ejemplos de generar amistades y demás son los que después se transmiten al 90% de los deportistas del mundo que son amateurs. Ahora, si eso sucede y viene uno y mete una cabeza y le saca un ojo en primera división, si viene uno y le clava los botines acá en primera división y en el papi fútbol que jugamos los fines de semana, va a venir una persona que lo va a hacer. Y va a ser como, y bueno, pero estamos jugando todo. Y no nos estamos jugando nada más que la diversión, más que el pasatiempo, más que el ocio, más que la pasión. No nos puede llevar a ese lugar. Seamos muy responsables con eso. Ahora, por ejemplo, Granados dice que el deporte es toda la actividad, pero que tiene que tener cierta organización y que implique entonces movimiento mediante el juego con el objeto de tratar de superar o de generar una victoria, un título individual o en grupo. Hay muchas definiciones, yo les dije un montón, chicos, un montón de definiciones para que ustedes trabajen. Lo que me gustaría circunscribirnos es a ver qué es lo que pasa entre deporte, entrenamiento deportivo y por el otro lado las esferas donde alguno de estos se puede poner de manifiesto. Denominemos a esta entonces como la tipología o la clasificación de los deportes. Puede haber otra. Hoy, por ejemplo, ya hay dos o tres más que se las voy a mencionar, pero no están estandarizadas acá. ¿Mm? De todo esto va a surgir de por vida, aunque ustedes pueden cambiar, pero por lo menos van a tener por primera vez una posibilidad para pensar si, por ejemplo, el truco es un deporte, o para pensar, por ejemplo, si jugar al FIFA es un deporte, digo a los maquinitas, ¿no? A la Play o a la computadora, gamer y todo eso, para ver si el ajedrez también es un deporte. Como nosotros lo entendamos como concepto, el concepto que ustedes le den al deporte de ahora en más, abierto o cerrado o súper cerrado, no importa. Ustedes tienen que jugársela por algo y después de esto ustedes entonces van a ver qué experiencias hay en torno a esta cuestión. El primer deporte que a nosotros más nos importa, fíjense que es deporte, no es entrenamiento deportivo, es el escolar, ¿no? El deporte escolar. ¿Por qué? Yo les digo, es deporte y no es entrenamiento deportivo. El entrenamiento deportivo sí es otra cosa. Y generalmente, cuando vos entrenás, competís. Y cuando vos entrenás, tratás de llegar a tu mejor score, a tu mejor rendimiento. Si vos vas a competir sin entrenar, eso no es entrenamiento deportivo, pero sí es deporte. ¿Por qué? Y porque vos estás jugando un deporte, que es una institución, que está arreglada. Incluso quizás hay gente que juega los fines de semana algún deporte colectivo, no practica nunca, jamás practica, jamás entrena, pero compite en una liga, porque tiene talento. Se entiende que si no entrena y competía, aunque sea la liga más pequeña que haya en una ciudad o en un municipio, algún talento vas a tener, porque si no el resto de tus compañeros no te elegiría. O no sé, o pagás la copa y sos el que tiene plata y también te necesita. ¿Ok? Pero entonces, no es lo mismo entrenar que hacer deporte. Por el otro lado, entrenar es la búsqueda de una perfección y por tanto hay un nivel de estratificación de los que entrenan para ascender en el camino de la gloria. O para ganar la Libertadores, como la va a ganar San Lorenzo este año, por ejemplo, tenés que pasar por las series, tenés que pasar por los octavos, por los cuartos, tenés que haber clasificado o no. Ahora, vos para ir, no sé, en patín, para ir a un campeonato del mundo, y tenés que haber ganado en tu país, tenés que tener una marca mínima, tenés que haber sido medallista, y ahí llegaste a, y te tiene que ir bien ese día. O sea, hay una progresividad de elementos que te llevan a, lo bueno de todo esto es que esa progresividad, en el peor de los casos, dura 4 años, que son los Juegos Olímpicos, el evento más importante que por suerte es este año. Pero vos también tenés la oportunidad de esperar los otros 4 años.
Hay gente que estuvo muy, muy cerquita en los Juegos Olímpicos pasados y recién ahora lo lograron. Hay gente que lo lograron los Juegos Olímpicos pasados, pero ahora con más madurez no lo logró entrar de vuelta. Pero piensa que el Juego Olímpico que viene, que ya pasaron 4, 8, 12 años desde que ya fue, lo va a lograr. Entonces, dentro de esa progresividad está el sistema deportivo, el sistema competitivo y los programas. En cada didáctica de cada deporte, usted entiendo que lo deben estar. El deporte escolar no es más ni menos que un medio que se trabaja en la escuela y que puede estar dentro de las clases de educación física como por fuera de las clases de educación física. Mayoritariamente no conlleva a todos los elementos propios del deporte de competencia, aunque algunos sí quedan en la mera expresión de la situación cultural. También se puede entender a las actividades deportivas escolares como aquellas que construye fuera de la escuela para la planificación de la escuela. Y cito y referencio esto, por ejemplo, como los proyectos institucionales. Hace poquitito nomás, eh, hicimos un proyecto en la Universidad Pública donde trabajo para que los estudiantes en las prácticas no formales vayan a una escuela. ¿Cómo no formal en la escuela? Claro, porque en la escuela, esa escuela tiene un proyecto aceptado por el Ministerio de Educación, en la cual dan atletismo, gimnasia, natación, rugby, hockey, fútbol y vóley. Extra educación física, dan educación física, ¿no? Pero extra dan esto. Entonces hicimos la conexión para que nuestros estudiantes de la universidad vayan a ese espacio, que es escolar, porque está en la escuela, pero que es deporte. ¿Cuáles son los objetivos principales que tiene? Obviamente la práctica sistemática de actividad física, el culto y el amor al deporte. La institución es muy reconocida acá en zona norte, muy reconocida, pero aparte tienen sus condiciones como para poder practicarla con nivel, ¿no? Con rigurosidad. Y ahí, cuando un niño sale de educación física, va a matemáticas, sale de matemáticas, va a esto, va al recreo, termina y le toca hockey, que es obligatorio igual, ¿no? Las actividades deportivas son obligatorias. Ya lo que trabaja es eso, ¿no? Es la colectividad, pero ya también hay un sistema de competencia, porque todas las escuelas que hacen hockey compiten. Y ahí sí hay un sistema de competencia que hay que atender y que hay que construir entonces una mirada que, en primera instancia, dentro de la escuela, sea educativo, pero que también te permita competir a un nivel riguroso. Y eso es deporte en la escuela. Y es deporte. Lo que nosotros tendremos que ver es cómo caracterizaríamos ese deporte escolar, ¿no? ¿Qué ventajas le da y qué posibles desventajas, si tuviese, tiene? Yo pienso, por ejemplo, un niño que le toca un año, creo que tercer grado del atletismo, quinto de la natación y sexto me parece que para los varones era rugby. Sexista la cuestión, ¿no? Y yo pensaba, digo, ¿qué pasará cuando ese niño llega a sexto y dice, che, yo rugby no quiero hacer? ¿Qué permisos habrá, no? Para decir, porque vos en todos los otros, en los lineamientos curriculares, vos podés decir matemática, no, yo no quiero, y vos decís, che, mirá la importancia que tiene la matemática, no, mirá, la matemática te va a permitir, y tenés tantas cosas como para tratar de eludir a esa persona que no quiere hacer, con ya cierto criterio de modulación cognitiva. Ahora, yo no sé si tenemos justificación alguna para decir la importancia que tiene un deporte. Pues, les mencioné rugby, chico, puede ser atletismo, obvio, cualquiera. Digo por ahí lo brusco que es el potencial de manejar este deporte. Y ahí entonces como que se ponen en juego las dos posturas, la postura del deporte competitivo y la postura del deporte educativo. Y habría que subsanarla de alguna forma. Otro de los deportes, de la clasificación de los deportes que nosotros manejamos, que es muy importante, es el deporte para todos. Así se lo llama, pero también tiene sus axiomas reconocidos, ¿no? Lo importante del deporte para todos es que nació en un primera instancia como una propaganda, como un eslogan, o también como una reivindicación porque obviamente que hace mucho tiempo, antes que exista esto, el deporte era para unos pocos. Hoy, por ejemplo, no sé, nosotros vemos deportes como el polo, ¿no?
Decir, qué buen deporte, qué lindo sería, ¿no? Subirse un caballo, hacer de jinete, portar un palo, dominar un esférico, tratar de hacer canasta. Es algo maravilloso, ¿no? Es re complejo. Pero hoy todavía sigue siendo un deporte para pocos. Para pocos no, para casi nadie, porque es tan poca la gente que lo practica que sería casi nadie, más allá que el que conoce dentro de ahí, por ahí hay un mar de oportunidades. Si nos retrocedemos un poco más atrás y pensemos, no sé, pienso yo, permítanme pensar en el feudalismo. Y en el feudalismo, ¿quién hacía deporte? Y el señor feudal, la familia de los feudalistas, la gente que tenía tiempo. La otra gente no tiene tiempo siquiera más que para crecer y trabajar y producir. Ni hablemos de la esclavitud. También existía el deporte en la esclavitud. Cuidado, porque en la esclavitud ya existían escuelas también. Y en las escuelas de la esclavitud, que eran obviamente no escuelas formales, eran escuelas en casas, ya existía, hay hechos y situaciones expresadas en la historia de la educación, que ya existía la promoción del culto al deporte. Entonces, el deporte para todos surge como eso, como diciendo, che, si ellos lo tienen, ¿por qué no lo tenemos nosotros? Gracias al deporte para todos, mucho de las constituciones de los países o de las naciones hoy tienen entonces una reivindicación al deporte. Nosotros tenemos una ley, que es la ley del deporte, que se sancionó, porque nunca se puso en manifiesto, que trata casi de carácter, aunque un poco ecléptico, pero afirmativo, de que el deporte es un derecho. Y si uno observa las Naciones Unidas, dentro de sus programas para los deportes, establece que es un derecho social. El sujeto tiene a la práctica deportiva como también a la práctica musical, como también a la práctica artística. Son esas cosas que son inviolables porque son más las cosas que te dan que las que te quitan. Cajigal, uno de los grandes, como les decía, referentes de esto, dice que este tipo de deportes intenta solucionar algunas necesidades humanas, tanto el movimiento ludo competitivo, pero también que tienen que ver con los valores humanos, la cultura axiológica, ¿no? La libertad, la solidaridad, el humanismo, el internacionalismo, gracias al deporte. O sea, la salud, el esparcimiento, la socialización, el descanso. Chicos, en los momentos más rígidos y ríspidos de la historia, por ejemplo, de las Malvinas, de la guerra de las Malvinas, incluso está estandarizado en el cine. Ejércitos se han puesto a jugar a la pelota, han parado con sus banderas blancas y han jugado a la pelota. Han construido un balón entre medio de una guerra, de un campo minado, y han jugado a la pelota. Imagínense el grado de importancia que tiene, y no solo simbólico, sino funcional para la humanidad, el deporte para todos, ¿no? Y en cualquier situación. Hoy, en las cárceles, para las personas que están libradas ¿cómo se dice? O sea, están imposibilitadas de su libertad, que están dentro de una cárcel o, quién sabe, de algo similar, también realizan deporte. Tienen palanquetas, tienen mancuernas, compiten, tienen pelotas, porque es un hecho, nadie te hace que no puedas practicar deporte. Es como si, bueno, porque estás reprimido tu libertad, no podés escuchar música o no podés leer. O sea, son las cosas que vos, incluso en las condiciones más desfavorables, tenés que tratar que la gente haga, porque las acciones positivas son mucho mayores que las negativas. Además, el concepto de deporte para todos hace cierta alusión al hecho de que toda persona puede practicar una actividad deportiva independientemente de su condición social, independientemente de su condición económica, de su condición de sexo, género, entre otras tantas. Yo tuve la oportunidad, chicos, de ir a Venezuela en los años 2005, 2006, 2007, 2008. Todos esos años fui a capacitarme, estaba estudiando un profesorado igual que ustedes, me tocó, bueno, por las características donde vivía ahí, y la verdad que era maravilloso. Se llamaban Misión Barrio Adentro, que eran misiones en la cual se iba a los lugares, ¿vieron cuando decís, ese lugar es imposible llegar, impenetrables? Se iban a esos lugares con campañas donde los profesores de educación física, como van los médicos a combatir bacterias, virus, a combatir todo un mundo del bienestar
de la salud, bueno, iban los docentes de educación física a tratar de brindar balones, hablar de los juegos cooperativos, capacitar por ahí a los líderes de las comunidades, y el deporte, bueno, en Venezuela durante un tiempo bastante grande fue algo muy importante, fue vanguardia, ¿no? En la mayoría de los países del campo socialista, antiguo y pasado, si existiese el presente, ¿no? Existió un baluarte en torno al deporte, en la transformación del deporte para con en la sociedad. Incluso los únicos que han podido superar en medallas a los países del primer mundo capitalista han sido precisamente los países socialistas. Rusia, China en su momento, Cuba, dentro de lo que es América, han tenido en algún momento, ¿no? Las oportunidades, y eso tiene que ver con lo que se llama masificación deportiva. La masificación deportiva, si se da por la escuela, está bueno, pero también está generando algo que a veces no es solo educativo. Cuando se da en los barrios, se da por criterio. Imagínense estar en un barrio donde hay una plaza, tener posibilidades de introducir actividades, pero que no haya profesionales. Por el contrario, una plaza con un profesional, con balones, con arcos, con tatamis, con gimnasios, y eso va a hacer que la población misma practique. Acá, por ejemplo, en el municipio de San Fernando, tenemos un natatorio de 50 metros con 10 carriles de natación, ¿no? Tenemos una pista de atletismo nueva, hecha hace menos de 5 meses. Claro, el flujo de gente que practica, tenemos gimnasios en todos los sectores, hay varios gimnasios. Es decir, hay un derecho del niño, al margen de su condición socioeconómica, su condición social, de su oportunidad, al margen incluso de la educación de su familia. Porque a veces los deportes están influenciados por, che, bueno, mi mamá nunca hizo deporte, mi papá tampoco, y no les gusta, entonces yo no voy, ¿no? Pero tener un medio que te vincule a el deporte es maravilloso y es importante para la sociedad. Ese es el deporte escolar, es el deporte para todos. Y después viene uno que es el que se relaciona directamente con lo que hablamos en la clase pasada, que es el deporte recreativo. Blasquez Sánchez dice que es aquel que es practicado por placer y diversión, sin ninguna intención de competir o superar a un adversario, únicamente por disfrute o goce. ¿Alguien de ustedes, por ejemplo, hace deporte recreativo o cree que hace? Nadie. ¿Cuál es la diferencia significativa del deporte recreativo con el resto? En ese deporte el objetivo es un equilibrio personal. Ese objetivo no tiene más, aunque se pueda competir, tiene la necesidad de que corporalmente el sujeto mantenga esa necesidad, mantenga ese goce, esa práctica abierta, ¿no? Donde tu amigo te dice, vamos hoy, sí, dale, vamos, la vamos a pasar bien, y vas charlando, y te descentralizás de todo indicador que te contribuye al rendimiento. Incluso muchas veces haces prácticas que son de desentrenamiento. ¿Cuánta gente durante toda la vida hizo lo mismo? Y no va a entrenar, no porque corra todos los días 6 kilómetros, un día va a decir, bueno, hoy corro una maratón. No. Profe, ahora Mm, que él, digamos, explicó así, yo por ahí a veces, no siempre, porque en realidad ahora por el tema de la facu, eh, suelo participar en las actividades que se hacen, los deportes que se hacen acá, por ejemplo, de 8 o 10 kilómetros. sí, No voy a correr todos los días, pero como entrenaba en su momento todos los días, como que me daba por ahí la resistencia de poder hacerlo. Y era como, para mí, superar algo que yo en mi cabeza decía, no puedo. Por ejemplo, de los 10 kilómetros yo decía, no, no voy a llegar y, o sea, terminaba haciéndolo. Después hay actividades igual acá que son deportes como extremos que le dicen que las haces en la nieve sí, también.
y bueno, o sea, no era mi meta ir a ganar, sino desafiarme yo si lo podía hacer en ese extremo de frío y demás. Eso es un deporte competitivo, aunque no lo creas. Porque habría que ver ahí si entrenabas o no, pero si llegaste a entrenar, a sistematizarte y demás, es competitivo, Ujú, porque ya habla de algo de la superación, ¿entendés? ¿No? En la cual ujú, vos decís, bueno, si no lo haces, si no lo hicieras, si no lo hubieras terminado, por ahí hubieras venido frustrada o no, hubieras venido contenta, uy, mirá lo que hice, pero no llegué, ¿no? Por ahí, ajá. deporte recreativo es si vos hubieras ido con la familia y decís, che, ¿se animarías para allá? Vamos a ver qué Ah, pasa. claro, ahí entendí. Ujú, Ahí sí te clasificaría de esa forma. ¿Tenés? ujú. Por ejemplo, no lo tengo muy bien definido, pero telas y palestras sería como un deporte o no. La escalada Ujú. con las tomas. Sí, Sí, Bueno, ese es un deporte institucionalizado, tiene campeonatos del mundo, todo, es deporte de montaña, entonces no tenemos definido. pero digamos, es, ahí está, no te escucho, ¿cómo? que nosotras con Noé también arrancamos, Mm, es palestra, tela, o sea, tela, acrobacia y palestra, algo así lo pusieron. claro, Eh, pero yo por lo menos lo hago para divertirme, nada más. eso. Entonces sí, deporte recreativo. ¿Qué te, Ah, ok. cuando llega el horario de eso, qué te genera a vos? Que tenés que Y me ir. pone y quiero saber qué voy a aprender o qué voy a Ahí va. hacer, a qué me voy Es, a desafiar, digamos. eso mismo en deporte recreativo. Exactamente. Ahora, si el día de Entonces eso mañana, sería como, ay, perdón, no, no, habla, habla, habla. seri- sería como, como dijo usted, como que no te, o sea, sí ir, probar, desafiarte, pero que si en caso de no llegar, que no te genere frustraciones. Si, claro, si, si el día de mañana el profesor te dice, chica, hay una competencia, vamos a ir a tal lado, y vos decís, che, no era este el objetivo, ¿no? O sea, no sé si quiero competir ahora. Si ingresás a la competencia, ya es otra cosa, ¿me entendés? Mm, Ya ahí ya juegan otros valores. a ver, Pero bueno, ese es el deporte recreativo que nosotros tendríamos que exhortar y bastante a esa situación. Puede haber incluso dentro de la escuela deporte recreativo. Mirá, cuando nosotros generamos un nuevo juego y traemos un juego que es tradicional, que aprendimos de otros deportes, el cricket. Pues, ¿y dónde el cricket del Caribe? No tiene nada que ver con nuestra realidad, con nuestra cultura, con nuestros axiomas, con nuestras posibilidades, con los materiales que tenemos, con las pelotas, con lo que podemos diseñar, con las pasiones. Nada que ver. Pero lo traemos acá y lo ponemos en la escuela. Y vos les enseñás cricket a los chicos. Si los chicos después les gustó eso y te piden cricket, no sé si te van a pedir cricket para meramente ganar o para pasarla bien. Cuando es cuasi pasatiempo, entonces ese deporte, cuando se practica en sus casas, va a ser un deporte recreativo, porque está más el gozo que la competencia real. Por eso es como que la clasificación de los deportes es muy dubitativa, es como muy subjetiva, ¿no? Y poder llegar a decir, no, el ajedrez no es un deporte y es algo muy difícil porque uno no sabe en dónde ponerlo, porque todas las definiciones no te lo permiten. Por eso es que a veces hay que ser un poco más, no tanto académicos, un poco más filosófico el debate y construir algunos elementos que sabemos que llamen a la reflexión del deporte y no, incluso chicos, ¿saben qué? Está tan descentralizado que hay personas que dicen, yo amo el deporte, el deporte para mí es todo. Y vos decís, ¿y qué practicas? Nada. No, pero yo, y ESPN te dice sport, yo me la paso, y o sea, pará, no entiendo, ¿no? O sea, te gusta el deporte y no practicás deporte, pero te la pasas. Sí, sí, yo amo el deporte, amo como, me miro todos los deportes, ¿no? Pero mirar solo deporte te hace amante del deporte, es un pasatiempo, ¿o no? Es como el que mira, hay programas de chulería, se llama, ¿cómo se llama? Esas cosas, de programas que hablan de cosas que no son importantes y... Chusmería. ¿Cómo se dice?
Chusmería. Tu medido eso, ¿no? Que si el artista fue con un anillo de bronce y que en realidad eso fue para que la persona tenga celo porque un día cosa que no le importa a nadie, ¿no? Mira como pasatiempo. Yo creo que la gente que mira eso sabe que es todo mentira, que está todo armado, que es para que vos lo mirés, para que ellos ganen fortuna, pero la gente lo hace igual. O sea que tal. ¿Y cuántas veces nos quedamos mirando un partido de tenis y decís, decían que era aburrido, pero está buenísimo? Bueno, como pasatiempo, ¿no? Entonces hay que ver el deporte penetra incluso hasta en eso, chicos. Es maravilloso, maravilloso. Voy a tomar unos mates, perdónenme, chicos, de la madrugada que estamos dándole el ataque con los niños, así me despierto un poco. Después viene el deporte competitivo, ¿no? El deporte competitivo es el que nosotros más conocemos, pero es el que menos te prepara a la universidad. El que menos te prepara a la universidad es el deporte competitivo. Fíjense que yo hablaba con la directora de la carrera, ¿no? Hace un tiempito, y decíamos, todas las didácticas de los deportes que ustedes ven, siempre ven deporte, díganme si me equivoco, ¿no? En la uni acá que están estudiando. Iniciación deportiva del atletismo, ¿no? Mini atletismo, lanzamiento de la pelota de softball, nunca lanzamiento de bala, ¿no? Bueno, técnica, si usted le tiene que enseñar a un niño y tal, ¿no? Entonces vos te desafías frente a eso. Pasan todos los años, pasan todo el deporte y vos decís, che, ¿cuándo aprendo yo algo para el rendimiento deportivo, no? ¿Quién me va a dar los secretos que yo tengo que saber para poder entrenar a alguien que quiere ganar? La mayoría de los gurises, cuando van a una escuelita, chicos, no saben lo que son los pibes. Y los pibes quieren ganar. Pibes quieren competir, los pibes quieren ser Messi, y lo son, porque son súper talentosos. ¿Qué hacemos? ¿Qué le explicamos solamente? Bueno, técnica de carrera levando un mulo, ya te va a llegar, y que entonces después pasan con nosotros y van con otro profesional. ¿Cómo se llama ese profesional con el que van? ¿De qué se tituló? Si no es de profe de educación física. Cuidado con eso, ¿no? Exijamos a nuestra comunidad que también se nos insuma en este legado del entrenamiento deportivo de alto rendimiento. Porque lo que te queda después, chicos, ¿saben qué es? Ir a consumir cursos de un fulanito que habla, que dice que las pesas son importantes. Vos no sabés, por más titulado que esté, o sea, en la universidad, vos lo que aprendés, sabés que está estandarizado, que tenés un programa, que tenés un lineamiento, que está la coñado ahí arriba mirándote, que la universidad tiene los profesores que se capacitan, que te evalúan. O sea, ese es el lugar para aprender. ¿Por qué voy a aprender yo después en un curso o en YouTube? ¿No? A ver quién es el que me dice cuáles son los principios de entrenamiento deportivo aplicado a la fuerza de levantamiento de pesa. Tiene que ser en la universidad. Y entonces hay que empezar a reestructurar eso también, ¿no? O sea, está perfecto que el deporte educativo sea el que prime. Yo más que nadie digo, me encanta. Pero también démosle la oportunidad a la mayoría de los pibes que estudian educación física que lo hacen por el deporte y porque les gusta el deporte de verdad. Porque por ahí entrenaron toda su vida y obtuvieron un rendimiento y dijeron, sí, yo podría haber sido mucho más y hasta por ese legado muchas veces hemos empezado las carreras universitarias. Entonces, eso es un tema que todavía está ahí colindante y necesario. El deporte competitivo es el que permite, basado por lo menos en alguna de las concepciones, conseguir altos, máximos o grandes resultados competitivos. El resultado competitivo no es lo mismo que el resultado deportivo. Son dos cosas distintas. Vos podés ser, y les muestro la estratificación que no aparece en nuestra asignatura, pero me parece que es importante para hablar. Vos podés ser de élite mundial, vos podés ser de alto rendimiento, vos podés ser de rendimiento, o podés ser competitivo. Hago deporte competitivo. Todos estos son lo mismo, ¿no? Tributan a lo mismo, pero son diferentes. Deporte competitivo es el que vos hacés porque competís. Vos te preparás para tener rendimiento, pero por ahí no lo tenés. Ustedes saben que no es solamente el deseo, que no es solamente lo conceptual social, lo hereditario en el deporte juega un rol fundamental. Si vos no sos talentoso, talentosa, y podés hacer un abordaje social y llegar a tener un rendimiento. Pero es muy difícil que sin talento llegues a dominar o a conquistar una medalla del mundo. Todos lo sabemos eso, ¿no, chicos? No es un misterio. Cuando vos haces deporte competitivo y llegás a un rendimiento. Rendimiento es cuando vos estás llegando a tus máximas posibilidades.
alto rendimiento es cuando tu rendimiento, al ser uno de los mejores de determinada región, es alto. Un campeón argentino de maratón, por ejemplo. Y la verdad que es una persona de alto rendimiento, ¿no? Es el mejor de toda Argentina haciendo maratón. Y si ustedes saben cuántas personas hacen maratón por año en Argentina, más de 1.500.000 personas. Profe, Sí, usted habló del talento hace un rato y dijo que es necesario para hacer una excelencia en el deporte. ¿Usted de dónde cree que nace el talento? el talento es netamente fisiológico, Franquito. Después está el talento denominado hereditario, social, que es, che, bueno, aparte que yo tengo un talento biológico, yo también, a ver, porque en ajedrez, por ejemplo, es un deporte, ¿no? Hay gente que es talentosa, pero no solamente es talentosa para el ajedrez, lo mismo que el corredor. Vos sos corredor y sos súper veloz y decís, mirá qué talentoso para atletismo. Y por ahí agarrar una pelota de rugby y vas a ser el doble talentoso. Tu talento es la velocidad. El talento del pensamiento divergente en el ajedrez es fundamental. Entonces, el talento contribuye en primera instancia a los elementos que son biológicos, que te posicionan frente a la media en alguna capacidad, cualidad o condición. Sí. Después Por ejemplo, un jugador de básquet de- que mide 2,20 m es un talento biológico, ¿no? ¿Sirve un jugador que mide 2,20 para el baloncesto? Y sí, han habido muchos en la NBA. Bueno, Pero no 2,20 todos. por ejemplo es alto, pero 2 metros es la media, 1,90 metros. Por eso, pero a lo que yo te digo, la talla, la estatura de un sujeto no siempre es condición sine qua non de talento. Eso es una condición obviamente importante, pero puede ser súper, pero súper, mega alto y por ahí no manejar absolutamente nada del dribbling o No, ser obvio. torpe en sus destrezas. Entonces, es eso más lo otro. ¿Se entiende? El talento más se... Escucho. No, digo que el largo de las palancas también, o sea, como ese, la estructura del cuerpo es bastante importante, depende del deporte, por ejemplo, las palancas cortas son buenas en halterofilia, lucha olímpica, judo, Ajá. eh, las piernas largas son buenas en taekwondo, eh, y así, depende del deporte, pero bueno, tiene que ver con otras cosas también, como la actitud, las coordinaciones, qué tanto se la banca, pues por ahí, no sé, pasa que hay chicos que tienen buenas capacidades físicas en, no sé, jiu-jitsu, lo que hago yo, pero los pones a luchar y a la primera que los apretan un poquito no les gusta y por más destreza física que tengas no te sirve porque le falta mentalidad a veces, tipo, para sacarlo bueno, que sea. Después puede hacerlo recreativamente, como vos decís, pero llevarlo al alto rendimiento se complica con ese tema. Totalmente. Sumado a lo que ustedes decían, las variables fisiológicas y fisionómicas son importantes y hay algo que se llama percentil 90. No sé si ustedes lo escucharon. Los soviéticos fueron muy fanáticos de esto. El percentil 90 son pruebas funcionales que se hacen, suponte prueba de velocidad, salto jump, en plataformas tensiométricas, carrera de resistencia, lanzamiento de una pelota. Son pruebas que se van haciendo y se estandarizan a nivel internacional. Cuando vos en ese percentil, que los percentiles son 100 cuadraditos uno al lado del otro, vos tenés percentil 90 en 7 o 8 pruebas, o 93 o 95, quiere decir que vos, con relación al 100% de la sociedad, estás por encima del 95% de la gente. Por tanto, descubrís entre todas, es un estudio estadístico que hay que hacer, ¿no? Y con algunas pruebas en educación física, no en Argentina, pero hay otros países donde sí se hace mucho. Percentil 90, percentil 95. Entonces, hay niños que nunca lo saben y nunca lo supieron. Yo fui a la escuelita 6 de Balcarce, enfrente al Cerro del Triunfo, donde yo me crié, cuando me hice profesor, y vine re loco con esta. Oh, voy a sacar la selección de talentos. Yo estoy en una universidad súper deportivizada. Hice el percentil 90. Chicos, hoy, miren, no es mentira, casualidad. En estos días, uno de los chicos que compite a nivel nacional muy, muy grosso en pruebas de fondo, salió de ese test de percentil 90. Salieron como 20 de esa escuela, con percentil 90, algunos para deporte colectivo, ¿no? Yo agarré solamente el atletismo para los padres y madres de estos niños que eran deporte colectivo y decía, che, tu hijo está acá en percentil 90.
No sé qué habrá pasado con los otros, nunca seguí a ninguno de esos niños, pero de los de acá seleccionamos 3. De esos 3 solo llegó uno, por todas las otras cosas que ustedes decían, ¿no? Lo social, lo otro. Los 3 estaban más o menos ubicados en el mismo rango, porque los 3 eran de resistencia, pero uno sí está hoy en la élite nacional. Fíjense lo importante que es, porque a veces los niños dicen, corro rápido, pero no es solo correr lo que uno ve, es cómo se manifiesta el correr rápido con el ser, por ejemplo, tener rapidez de reacción. Vos podés ser muy veloz en la traslación, pero si no tenés reacción, y la reacción es una capacidad inductiva mental, entre que hay un estímulo y se desarrolla una respuesta. Y eso también puede ser para algunos talentos y para otros no. Entonces, el percentil 90 medio que te impone y te dice, che, este chico con un buen equipo puede desarrollar. Estados Unidos, en las escuelas, Canadá aplica este tipo de evaluaciones. Y es mucho más fácil. Obvio que también existe el deporte participativo, el deporte, pero también está bueno saber para el deporte quién tiene mayores posibilidades para entonces poner arriba de eso el arsenal si es que el deporte olímpico, por ejemplo, nos importara como posibilidad de vida, como hablando del Estado, ¿no? Estatal o provincial, lo que fuera. No podemos perder de vista que después hay una quinta reestructuración, que es lo más importante, que es el élite. Persona de élite ya no es de alto rendimiento porque se destaca por encima de todo. No hay una persona de alto rendimiento que no haya ido a un campeonato, por lo menos o de sur, panamericano, mundial, o sea, eso es alto rendimiento. Alto rendimiento no es salir campeón argentino, porque hay deportes que están vacíos. Hay deportes que la practican 10.000 personas en Argentina nada más, que no es nada para los casi 50 millones que somos. Pero bueno, vos sos por ahí campeón, sos campeón argentino, pero eso no significa ser de alto rendimiento. Alto rendimiento es llegar a un lugar donde a nivel internacional te puedas medir. Y ser élite, élite del mundo, como se habla, ya es estar posicionado en un espacio de reconocimiento social, deportivo, o de tu tiempo, tu marca, tu score, que se evidencie. ¿Se entiende? Ahora, en los atletas de maratón, un finalista olímpico es una persona de élite. Yo llegaste a la final olímpica. Ahora vos me decís, bueno, pero con mi tiempo hay 100 personas en este año que me ganan. Está bien, 100 personas está bien. Ahora, cuando vos lo llevas al ATP de tenis, conocen tenis y han visto cómo es el sistema de calificación y demás. Una persona que está en el 500 es de altísimo rendimiento también. Porque el sistema competitivo es muy hardcore el del tenis. Parece que no, pero es muy detallado, muy minucioso. Y estar dentro del top 500 ya es incluso premiado con metal. Eso es pago. ¿Se entiende? Y vos decís, es el 500, nunca va a ganar un Roland Garros, pero está en el 500. Entonces, cada deporte, no sé, los ceros superados a los 5.000 en el ajedrez. Vos podés ganar el torneo nacional a veces, e igual en Argentina es bueno el ajedrez, ¿no? Pero por ahí, si vos no te medís con grandes maestros, y no sos de élite mundial, esa estratificación no hace malo o bueno a una persona, cuidado, hace dispuesto o no dispuesto a un sujeto con respecto al baluarte internacional que tiene la competencia. ¿Ok? Por ejemplo, cuando hay estados que cumplen con la función social del deporte y con el deportista de alto rendimiento, existen las becas o no. Las becas, por ejemplo, ¿quién te las da? Y las becas te las da la estratificación de a donde llegaste. Un medallista mundial, y si un medallista mundial no merece una beca, no sé qué estamos hablando, ¿no? Ahora, un medallista olímpico, mucho más. Un finalista olímpico por ahí menos con medallista, pero son becas por valor, el valor que le asigna la sociedad a eso. Sí, Franco. No está hablando del ajedrez, igual se me ocurrió el caso de un chico ahora que tiene 8 años que está ganando a todos los grandes maestros y todas las Sí, leyendas lo del vi. ajedrez de acá de Argentina. Y mi viejo lo ve mucho y es un capo, ¿no? Encima empezó a jugar hace 4 años y le gana ya gente que son eminencias en el ajedrez. Sí, sí, lo vi, el caso, increíble. Ya le ganó 4 grandes maestros, increíble. Sí, Mm, mm. muy loco eso. ¿Ustedes me escuchan bien? Más o menos. No, se escucha Sí, bien. escucha bien, profe. Porque me marca que tengo mala señal, rarísimo. Bueno, entonces, el deporte competitivo es eso.
hay que seguir pensando, ¿no? Porque nos impone un gran desafío como profesionales hacer entender a otros de qué se trata el deporte. Después tenemos el deporte educativo, que cuidado, no es lo mismo que el deporte escolar. Son dos cosas distintas. O el deporte escolar lo llevas en una escuela adelante. El deporte educativo lo puedes llevar en cualquiera de los lugares donde estés, sea o no la escuela, porque el objetivo principal es educar, es fomentar y desarrollar lo afectivo, los sentimientos, lo social, lo cognitivo. El deporte educativo trabaja sobre el abrazo, sobre la mirada de la felicidad, de la necesidad de posicionarte de una forma. Y también, obviamente, trabaja sobre la alfabetización física. O sea, que vos estés alfabetizado funcional y físicamente implica que tengas espacios para poder educarte. De la misma forma que yo cognitivamente aprendo una regla mnemotécnica y puedo solucionar un problema en el supermercado, también estoy alfabetizado al momento que se viene un problema y yo lo puedo solucionar desde el punto de vista físico funcional. Cuidado con eso, ¿no? Es uno de nuestros grandes baluartes. En este sentido, se piensa que el deporte que se proponga a niños, niñas y jóvenes debe obligatoriamente estar basado en un planteamiento estrictamente educativo, sino para qué. Pero incluso el deporte educativo son los primeros momentos del deporte de posibilidad de rendimiento. Porque cuando un niño va a una escuelita deportiva, vos no solo le tenés que enseñar los principios básicos de la técnica, vos le tenés que enseñar a amar el deporte. Yo tenía un entrenador, chicos, que cuando tenía 8 años nos llevaba a su casa, eran otras épocas, ¿no? Todos los sábados íbamos a la casa de él, nos hacía hamburguesa, nos pagaba la hamburguesa. Y yo vivía en un barrio humilde, muy humilde. Y el entrenador era muy humilde. Nos pagaba las hamburguesas, nos ponía los casetes en ese momento de las finales de los Juegos Olímpicos. Miren, este yo lo conocí, había sido atleta, ¿no? Y nos ponía esa, una y otra vez íbamos, nos enseñó a amar el deporte, a querer el rendimiento, con mínimas posibilidades. Esa persona nos educó. ¿Agarramos la técnica? Sí, mal o bien, con lo que se pudo. ¿Se lograron los objetivos deportivos? Sí, bien, pero todo lo que salimos de esa escuelita deportiva, todos amamos y cada vez que vemos que alguien está corriendo o que alguien está lanzando, estamos ahí, prestos para mirarlo, porque nos generó toda esa otra partecita que también es importante. Vos imaginate lo que pasa en el deporte actualmente. Como eso ya no se trabaja porque no es rentable y como el cuerpo del sujeto es un maldito valor y te pagan, está el mercado de pases, chicos. Que nosotros lo naturalizamos como en el mercado de pases, están poniendo un valor a tu cuerpo. Es muy zarpado. O sea, pensémoslo de una mirada antropológica. Que tu cuerpo tenga un valor por lo que hace y que ese valor sea estrepitoso con relación al valor de los otros cuerpos de la sociedad, es muy increíble. Porque a un científico que soluciona los problemas más elementales de la vida humana se le paga migajas con relación a lo que se le paga a un futbolista que juega en la Liga Argentina, que no existe a nivel internacional. No es una liga que miren como en algunos otros momentos, una liga secundaria, pasa desapercibida. Es porque la gente Jamás, lo consume igual, profe. total, total, obvio, Ujú. lo consumimos, ¿no? Sí, tal Pero cual. tal cual. Pero bueno, también se puede consumir algo y no tener un valor estrepitoso. Que el cuerpo tenga un valor estrepitoso, Franquito, implica también de que hay que educar a ese cuerpo si alguna vez te pasa algo, que nadie es eterno. Hay un montón de futbolistas que debutaron en primera división, hicieron sus primeros pasos, pasaron a la B y se suicidaron. Muchos casos. Yo ya tengo estandarizado casi 100 casos en el mundo de esa situación. No trabajamos en epistemología, en la materia de cuarto en el que siempre les hablo. Imagínense, o sea, hay personas que hay personas que terminan incluso, chicos, ¿no? Miren ahora el caso de Dani Alves, un futbolista con una presencia, con una bella persona, amigo, violador,
¿Qué hizo? ¿Qué le habrá hecho a su cuerpo, ¿no? Todo este mundo, todo este mundo mentiroso para que teniendo un montón de oportunidades opte por violar a una persona. Eh, el valor del cuerpo en metales puede y a veces contribuye a cometer un montón de delitos. Y eso mayoritariamente es por falta de una buena interpretación de lo que es el deporte con todas sus expresiones. Hay otra que se llama deporte de iniciación deportiva, o también así se lo menciona, que ustedes ya la conocen, y es lo que vienen haciendo a lo largo de este tiempo con las didácticas, ¿no? La capacidad de una oportunidad básica, sobre la mirada de un concepto global, holístico de la actividad deportiva, en la que es la situación real del juego o competición. Para hacer un margen con respecto a lo educativo y a la iniciación deportiva, el fútbol es el fútbol, vamos a llamarlo fútbol, ¿no? El fútbol es el fútbol y todos cuando decimos fútbol, primera división y mayoritariamente ya de afuera, miramos todo el tiempo afuera. Cuando nosotros decimos educación, ¿cuál es la iniciación deportiva? Porque cuando uno está en la universidad, hace iniciación a la actividad que después va a desarrollar, nunca hace la propia actividad, porque nunca tenés el poder como para. Estoy pensando en el educador físico, pero piensen en arquitectura, piensen en medicina, piensen en todas las carreras que nos giran en torno. Cuando nosotros estamos haciendo educación física y estudiando, estamos haciendo algo, lo mismo que hace la iniciación deportiva para el deporte. Nos estamos iniciando a esa actividad. Y los principios siempre a veces incluso hasta son marginados por las características propias de la cronología del sujeto. Y ahí hay que atender una serie de situaciones que a veces nos representan como un lecho de competencia. En la universidad se compite en la preparación de la misma forma en que la iniciación deportiva compite para preparar al adulto para algo. En este caso, para ser un deportista o en nuestro caso, para ser un profesor. Otro de los deportes, el último que yo les traigo, es el deporte adaptado. Hay muchos criterios al respecto, porque, a ver, por ejemplo, hoy hay paradigmas que dicen que no son discapacitados, sino que son personas con discapacidad. Hay estas personas, hay muchos criterios, muchos criterios. Yo no soy un especialista del tema, trabajé un par de años con deporte adaptado. Creo fuertemente que como es un derecho el deporte, todos podemos adquirirlo y con intenciones y deseos tenemos que tratar de que ese deporte sea lo más académico posible. Ahora, de todos modos, desde mi visión, la visión de un simple profesor, yo no creo en el deporte de alto rendimiento adaptado. Me parece que no está bien. No es lo mismo en los Juegos Olímpicos que los Juegos Paralímpicos. No tienen el mismo valor en ningún sentido. En ningún sentido. Hay debates que son muy fuertes y esto no tiene que ver con la forma en la que nosotros veamos el deporte, sino tiene que ver con la rigurosidad con la que nosotros analizamos las destrezas o el nivel competitivo. Argentina, por ejemplo, que me parece que está bueno para analizarlo, ahora casi no hay becas, pero cuando hay beca, el mismo valor la beca de una persona que sale campeón paralímpica que una persona que sale campeón olímpica. Hay que ver en la cantidad de personas que participaron en esos eventos, cómo es el sistema de participación. Me parece a mí que el deporte adaptado tiene que ser un deporte recreativo, que se haga competitivo, si lo desea el sujeto, y que lo haga permanente de por vida como manifestación holística. De ahí el grado de entender, de tratar de llevar un sujeto obligatorio al alto rendimiento, me parece que es empujarlo, no en todos los casos, pero en muchos casos, empujarlo a un abismo muy, pero muy fuerte. Incluso el deporte adaptado requiere de un sistema de adaptación. Por ejemplo, en la pista de atletismo, la pista no se modifica. La pista está pensada para los corredores. Ahora, la pista no tiene peralte. Y está, por ejemplo, yo les puse una foto de una niña, un niño que está haciendo carreras, pero en silla de ruedas. Y necesita para doblar cierto peralte, porque las velocidades que desarrollan son muy altas. Es increíble, es un deporte hermoso, ¿no? Entonces hay que pensar las adaptaciones de los lugares para que las personas puedan tratar de construir su hegemonía en el deporte.
Yo tuve la oportunidad de ser guía en un juego olímpico de un deportista que era atleta mío, Diosmani García, fue su tercer puesto en los Juegos Olímpicos, Paralímpicos, y ciego. Y yo fui su acompañante también en los Juegos Olímpicos en Brasil. Y la verdad que las experiencias que vimos fueron increíbles. Imagínense enseñarle a este atleta, que ya era un atleta consagrado, a andar en bicicleta, a una persona ciega, no débil visual, sino ciega, enseñarle a andar en bicicleta, enseñarle a caminar por la montaña, enseñarnos, ¿no? Porque toda la enseñanza del deporte adaptado siempre es una enseñanza para los que estamos al lado. Entenderle ciertas lógicas. Bueno, la persona está, por suerte, en un país donde contribuye mucho al deporte, incluso ya es profesional, kinesiólogo, una persona maravillosa. Y me rodeé mucho con este deporte, por eso digo que es importante que nosotros trabajemos en la escuela con un pensamiento de deporte educativo, con pensamiento de deporte escolar, también el deporte adaptado, pero no solamente para el que lo hace el deporte adaptado, sino también para que el otro pueda percibir la importancia que tiene el deporte adaptado en la sociedad. Hay muchas personas con discapacidad, muchas personas con discapacidad que ni siquiera están en el primer eslabón, que es la inclusión. Entonces estaría buenísimo, sí, bueno, no hay problema, Micaela, no hay problema, está perfecto. Es importantísimo que nosotros podamos procurar un trabajo con respecto. Lo otro que yo les dejo, chicos, es los aspectos a analizar en la práctica deportiva en cualquiera de esos aspectos, en cualquiera de sus posibilidades. Con esto terminamos. Hay elementos que contribuyen a que todos estos deportes se lleven de una forma loable, se lleven de una forma simétrica, se lleven de una forma amable con el cuerpo del sujeto. Primero, están con la interpretación de la motivación. Sin motivación no hay deporte. Con la interpretación de géneros, los géneros, con las edades de desarrollo, atender siempre a las características individuales de los sujetos, aproximarnos a interpretar las motivaciones de la práctica. A mí me pasa a veces que veo a los padres cuando voy a River, al club, a dar clase, que paso por los lugares donde están jugando, y veo a los padres que están gritándole a los niños, ¿no? Haciendo lo que te dije el otro día, ¿no? Yo digo, ese chico, ¿por cuál será el motivo que lo lleva a la práctica? ¿Él por él mismo como estructura independiente? ¿O es para demostrar al padre que para cumplir los objetivos que para el padre no quiso cumplir? Nosotros no podemos estar ajenos de eso, chicos, eso nos toca de cerca. Porque vos vas a ser el profesional que te tenés que acercar a la reja y decir, señor, ¿se puede callar, por favor? Y esa persona no le va a gustar que te le digas eso delante de todo el mundo. Vos tenés que tener el valor para decirle, señor, su hijo está jugando, ¿no? Incluso con la posibilidad que el día de mañana ese chico lo saque de la escuela por lo que vos le dijiste. Hay que tener el valor de enfrentar las cosas que hacen a nuestra profesión. Un chico que está, porque está obligado a estar ahí, no es nada placentero. Y no va a ser nunca para ellos una posibilidad de desarrollo exitosa para su futuro. Las relaciones ambientales en las que se practican y las relaciones sociales. Si les parece, ya que perdimos un tiempito y ahora no estamos pasando, ya terminamos, me gustaría que ustedes traigan para la clase que viene, eh, atendiendo a estos 6 criterios, otros criterios que puedan encontrar leyendo y que se relacionen directamente con las prácticas deportivas. ¿No? Es decir, bueno, estos aspectos son importantes. Ahora, para entrenar un sujeto, para educar un sujeto, para introducir un sujeto, para readaptar a un sujeto a la actividad deportiva, ¿qué otros aspectos tenemos que considerar? Y no tirarlo así, porque si bueno, el concepto de aquello, lo económico, bueno, pero desarrollar por qué entonces, si lo económico fuera un aspecto principal para la práctica deportiva y conversar al respecto, ¿les parece? Sí, profe. No es muy Sí, difícil, profe. pero bueno, es una actividad y con eso entonces la clase que viene tempranito podemos abordar, si les parece, lo que nos quedó la clase pasada, de las diferentes actividades recreativas y demás, la ludomotricidad y esta actividad para poder congeniar entre todos. ¿Vamos? Sí, profe. Bueno, chicos, ya la clase que viene vamos a
hablar un poquito de la evaluación que se viene más adelante y ya vamos a estar finalizando con los contenidos estructurales para pasar a los tallercitos que vamos a hacer previo a la evaluación. Así que ¿Ya vengamos con tenemos pila. fecha? ¿Ya tenemos fecha de examen? Sí, están en cronograma. Eso sí, en todas las asignaturas siempre tenés, viste, en la partecita arriba que dice presentación, Sí. ahí siempre, o programa, sí, creo que dice programa, perdón, y después dice presentación. Ahí, en el caso nuestro, el final, el punto 8 es el cronograma. Buenísimo. Nosotros estamos ahora en la clase 11, ¿no? Profe, La clase 15 es la evaluación, sí, te escucho. ¿cómo maneja el tema de la asistencia? ¿Tomó asistencia? ¿Va a tomar? ¿Ya tomé? Sí, sí, ya tomé. No, ok. Tomo acá con el chat cuando lo veo acá. Buenísimo. Bueno, un abrazo enorme, chicos. Cuídense mucho. Buen fin de semana. Que estén muy bien y Igualmente. gracias por todo.